Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Estoy pues muy contento y muy agradecido de estar acá compartiendo con ustedes. Hoy les vengo a hablar acerca de Pigma. Nosotros, al igual que Solidez, somos una aceleradora de startups. Para darles un poquito de contexto, lo que nosotros hacemos es acelerar startups en etapa pre-seed. Tenemos hasta el momento un portafolio de 73 compañías, agnóstico, que está valorado en alrededor de 280 millones de dólares. Y durante 4 batches hemos ayudado a esas 73 compañías a levantar a 16 millones de dólares en total, sobre todo rondas pre-seed, mediante una estrategia de la cual les voy a hablar hoy, en la que somos muy buenos, que es básicamente un camino alternativo dentro de la estrategia de fundraising, que es armar su ronda de ángeles antes de irse a levantar plata con VCs, que básicamente es como un paso extra, pero es un paso muy valioso porque cuando ustedes levantan plata de un ángel, están teniendo cierta validación de mercado de parte de actores que están invirtiendo dentro de la industria del capital de riesgo. Entonces, cuando ustedes ya tienen esa ronda de ángeles armada, pues es mucho más fácil para ustedes acercarse a un VC con cierta tracción, digámoslo, y empezar a levantar montos superiores. Entonces, bueno, pues primero me presento. Yo soy Alejandro López, soy Marketing Manager de Pigma. Acá parte del equipo, ahí está Daniel Ospina, que es uno de los co-founders, y también están dos founders de el último batch. Son 2 founders colombianos, Luis Eduardo de Niceit, que es una foodtech, y Santiago Maya de Glick, que es una fintech. Entonces, bueno, pues un poquito de contexto. Digamos que venimos de 3 años en los que ha habido un mercado muy cambiante en términos de VC. Pasamos de un 2021 que fue un año de inversión récord en temas de venture capital en Latinoamérica, casi 16 mil millones de dólares invertidos en la región, a pasar a un 2022 en el que se invirtió la mitad de ese monto, y finalmente un 2023 en el que estamos viendo, en el que están cayendo las valoraciones, están cayendo las inversiones, y digamos que la actividad de venture capital está un poco pausada, y este año no hemos ni siquiera logrado levantar 2.000 millones de dólares a la fecha. Entonces, pues básicamente la plata está cara y hay que ser muy estratégicos a la hora de levantar este capital. Sin embargo, si nos ponemos a ver como la gran imagen, podemos ver que en los últimos años ha habido un crecimiento en temas de venture capital del 2.8 entre 2020 y 2022, pero sin duda, como les venía comentando, digamos que hay una desaceleración de la economía en todo el mundo, y eso también ha impactado los activos financieros que están asociados al riesgo, como los fondos de venture capital. Entonces, lo primero que les vengo a decir es que cuando ustedes van a levantar capital de parte de un VC, ustedes deben tener claras varias cosas. La primera es, ustedes tienen una estrategia clara de fundraising, y segundo, ¿cuál es esta estrategia? Son VC backables, es decir, ustedes tienen una compañía que tiene la proyección de expandirse por geografías, llegar a nuevos continentes, llegar a millones de usuarios rápidamente. Si la respuesta es que sí, a menos que ustedes encuentren la gallinita de los huevos de oro, como el caso de Nubank, que para 2015 tenía 1 millón y algo de usuarios en Brasil, pero igual se demoraron 3 años en lograrlo. Entonces seguramente ustedes son VC backable. Y lo tercero que tienen que tener en cuenta es si ustedes son capaces de explicar la valoración de su compañía o no. Este es un poco de lo que les venía hablando ahorita acerca de la inversión en venture capital en la región en los últimos años. Y bueno, digamos que antes de empezar a hablar del tema, me gustaría hacer una definición acerca de lo que nosotros consideramos que son diferentes actores dentro del panorama de venture capital. Por un lado están los ángeles y por el otro lado están los capitalistas de riesgo. Entre estos ángeles hay miembros de los family offices, hay ángeles que también son operadores de startups, están high net worth individuals,
ángeles aspirantes a VCs y ángeles que se dedican de forma profesional a las inversiones en el capital de riesgo. Por el otro lado están los capitalistas de riesgo, que son los fondos de pre-seed, los fondos de seed, los general partners de esos VCs, los micro VCs, los VCs que invierten en múltiples etapas de las compañías, y por último una figura que está tomando relevancia cada vez más precisamente debido al hecho de que la plata está cara, y son los corporate venture capital. En Colombia vemos, por ejemplo, que organizaciones grandes como Bancolombia, Organización Corona y otro tipo de corporativos que son gigantescos y que facturan millones de dólares al año, están empezando a invertir en activos de riesgo mediante una patica de sus compañías que se dedica a invertir en startups, a hacer fusiones y adquisiciones y, digamos, a dinamizar la economía mediante estos modelos de negocio. Acá les explico un poco acerca del fundraising journey. Hay algo que ustedes tienen que tener claro, y es que al principio todos lo sabemos, hay una gran probabilidad de que la startup no pase el valle de la muerte, pero entonces nosotros, Pigma, ¿para qué se creó? En resumen, nosotros ayudamos a mitigar el riesgo de esas compañías. ¿Y cómo lo hacemos? Dándoles a los founders un camino viable para que su compañía sea VC-backable en tiempo récord. Entonces, al principio, en esta etapa del Valle de la Muerte, se levantan las famosas rondas de Friends, Fools and Family, las rondas de ángeles, su primer capital seed. Y digamos que si todo esto sale bien, la idea es que la compañía siga escalando y al final pasen uno de estos dos escenarios. El primero es que haya un exit mediante una adquisición, o el segundo, que la verdad yo lo veo muy poco viable, sobre todo acá en el continente, porque sabemos que no es un mercado muy líquido, que haya una salida a bolsa. Ahorita les voy a contar un poquito más de eso, pero pues básicamente nosotros en Colombia llevamos años esperando la famosa salida a bolsa de Rappi y pues no ha ocurrido. Pero entonces, si ustedes me preguntan, lo que yo veo es que a Rappi más fácil lo compra o un DoorDash o un Delivery Hero o estas mismas plataformas que operan de forma muy similar en Estados Unidos, antes que salir al mercado público de valores. Entonces, como les comentaba, en un mercado poco líquido, de los 50 unicornios que hay en el continente, solamente el 5% menos han tenido un éxito. Esto quiere decir que se atribuye a varios factores, como por ejemplo la inversión en capital seed está muy, digamos, enfocada en esa etapa early. Sin embargo, en esa etapa early hay pocos o no hay ningún actor, dependiendo de la geografía en la que nos encontremos. Y por último, no hay liquidez. No somos un mercado tan líquido como el de Estados Unidos, donde diariamente ustedes se meten a TechCrunch, a Forbes, a Financial Times, etcétera, etcétera, y ven unas rondas y unas valoraciones altísimas. Todos los días se están levantando rondas de 40 a 50 millones de dólares. Eso desafortunadamente no pasa acá en la región. Sin embargo, hay que jugar con lo que hay. Entonces, ¿qué vemos nosotros? A pesar de que es un mercado ilíquido, las oportunidades son infinitas. ¿Y por qué las oportunidades son infinitas? Porque somos mano de obra barata, porque digamos que a pesar de las condiciones de mercado, hay unos mercados emergentes muy interesantes como México, Brasil, que se podrían decir que son unos continentes aparte dentro de Latinoamérica, que tienen unos jugadores muy importantes, unos fondos de capital de riesgo muy grandes que están haciendo las cosas bien y que están impulsando la innovación y la inversión en temas de startups de manera acelerada. También vemos, por ejemplo, que fintech, como lo comentaba el speaker anterior, es una gran oportunidad. Un cuarto de las fintech del mundo están concentradas acá en Latinoamérica, y también tenemos un reto muy importante en temas de inclusión financiera, en métodos de pago y en un montón de alternativas, por lo cual vemos que fintech, de hecho nuestro portafolio está compuesto alrededor de un cuarto de fintech. Entonces es una gran oportunidad para seguir explorando esa vertical. Y pues en general el mensaje que les quiero dejar es que a pesar de todo lo que está ocurriendo, hay grandes oportunidades. Si tomamos a Latinoamérica como una sola economía, somos la cuarta o la quinta economía más sólida del mundo, la que sería el quinto mayor GDP después de San Francisco, Nueva York,
India, y ahí iríamos nosotros. Entonces, hay muy buenas oportunidades. Digamos que acá les quiero mostrar el camino clásico que toman las startups, y es primero levantar su ronda triple F, luego ir a la ronda pre-seed y luego ir a la ronda de late seed. Pero lo que vemos es que este es un camino que en promedio es alrededor de 5 veces más riesgoso que el camino que nosotros proponemos dentro de Pigma, que es lo que hemos experimentado y es lo que nos ha funcionado. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Primero, levantar por tranches. Levantar por tranches, ¿qué quiere decir? Básicamente como levantar en cuotas, por así decirlo, dando una valoración preferencial a los inversionistas que entraron en un tranche más early que los que entraron después. Después de levantar en esos tranches su ronda triple F, su ejército de ángeles, ya se van a su ronda pre-seed, en la que hay más jugadores que en las rondas anteriores. En esa ronda pre-seed, ¿quiénes están? Algunos de los jugadores que ya les he mencionado: los family offices, los fondos de pre-seed, los fondos de late seed, los micro VCs, los corporate venture capital, y en general una serie de jugadores pues que los pueden acelerar en esta inversión en etapas muy tempranas. Ya por último, en las etapas seed o late stage, hay unos inversionistas más sofisticados, que son algunos de los que ya les mencioné, sumados a los family offices, a los solo general partners y a otros instrumentos que tienen, digamos, unos montos y unos tickets superiores asociadas a cada una de las rondas de las startups. Entonces, varias, digamos, recomendaciones a la hora de levantar con tranches. No le ofrezcan una valoración con un cap inferior a un inversor al que ya le han ofrecido un cap superior. Básicamente, quienes entran antes asumen mayor riesgo, y estos deberían tener una valoración inferior al momento de invertir en la startup. Además de esto, si ustedes no quieren que alguien entre a su cap table, básicamente no lo dejen entrar. Ustedes pueden hablar con mucha gente, pero si hay un inversionista que no les cuadra porque de pronto no casa con la compañía que ustedes están llevando adelante, si digamos no está alineada con la visión que ustedes tienen del mundo, lo mejor es decirle como: hey, no, muchas gracias, hablamos después, o no me interesa, y simplemente lo dejan ahí. Y ya por último, digamos que el storytelling es todo. Yo estoy plenamente convencido de que las compañías que más levantan y algunas de las que más éxito tienen no son las mejores compañías en términos de métricas, desafortunadamente, sino las que mejor cuentan la historia. Entonces el storytelling es fundamental en este punto, y crear una narrativa muy sólida alrededor de ustedes, por qué están levantando, el monto que están levantando. Todo esto es fundamental para tener, digamos, una estrategia de fundraising súper coherente, que atraiga inversionistas, que atraiga fondos de capital y que cree ese FOMO, del cual ya les voy a hablar más adelante, ese FOMO que es tan necesario para lograr que más inversionistas entren a su cap table. Entonces, básicamente, ¿cómo se construye ese ejército de ángeles y qué es lo que, digamos, genera ese efecto del ejército de ángeles? Primero, genera credibilidad. Una startup que tenga inversionistas, ya como les comentaba al comienzo, genera una valoración de mercado, una validación de mercado, perdón, y en ese sentido, pues más gente se va a antojar a invertir. Segundo, les crea un network. En la medida en que ustedes conozcan gente, van a seguir conociendo más personas, y esto, digamos, les abre sus redes neuronales, y pueden ir conectando con nuevos fondos, con nuevos VCs, con nuevos ángeles inversionistas. Entonces, básicamente lo que suele ocurrir es que cuando ustedes empiezan a levantar plata, se forma un evento cadena que les permite levantar plata de otras fuentes. La plata no es lo único, la plata es importante, sí, pero hay una cosa muy importante, y es el famoso smart money. Hay veces que las inversiones no vienen solamente en términos de dinero, sino de experiencia y conocimiento en el sector. Esto es súper importante porque, por ejemplo, si ustedes tienen una compañía PropTech, les va a interesar, no sé, voy a poner algún ejemplo, que les invierta el founder de Avi. Aparte de que el founder de Avi les invierta, puede ser, no sé, $20,000 o $10,000 o incluso menos,
tener la cara del founder de Avi en su deck, eso ya es una validación suficiente como para decir, hey, si un unicornio de la industria está creyendo en esta PropTech, seguramente ahí hay algo interesante. Entonces eso es una estrategia que utilizan muchas startups, sobre todo en una etapa muy early, y es como este signaling, como meter gente a su cap table, así sea de manera simbólica, para atraer a otros inversionistas y a otros fondos de venture capital. Y por último, y lo más importante de todo, los warm intros. O sea, sabemos que hay una labor muy desgastante de parte del founder que viene de buscar a sus inversionistas de la nada. Básicamente construir de la nada es muy difícil, pero si ustedes empiezan a conocer ángeles, si ustedes empiezan a conocer inversionistas, si ustedes empiezan a cerrar esos cheques, lo más probable es que ellos conozcan a otras personas que asimismo les van a hacer una introducción mucho más valiosa que la que sacarían si sacan un contacto de LinkedIn, si sacan un contacto de una lista de correos, que básicamente eso es, hagan de cuenta, igual a una venta consultiva. Es mucho más difícil cerrar mediante un call reach out que mediante un warm intro. Entonces, ¿cuál es la regla número 1 del fundraising? Ustedes deberían empezar a buscar a los VCs, no que los VCs los busquen a ustedes. Ojalá lleguen a un punto en el cual el proyecto de startups que ustedes tienen sea lo suficientemente atractivo, tenga las métricas necesarias, tenga el PR, el storytelling, todas las características necesarias para que un VC se acerque a ustedes y les diga como, me interesa, conversemos, mándeme su pitch deck, etcétera, etcétera. Mientras tanto, mi recomendación es, y por eso es que yo encuentro este tipo de eventos tan valiosos, vayan a todo lo que se les atraviese, porque ustedes no saben cuándo se pueden encontrar a su próximo inversionista. Construyan momentum. A nosotros nos gusta mucho dentro de Pigma un concepto llamado Momentum Capital, en el que básicamente cuando ustedes, es básicamente reiterar sobre lo mismo de lo que yo he venido hablando. Cuando ustedes entran con nuevos inversionistas a su cap table, eso va a generar una buena señal en el mercado y pues, o sea, a pesar de que estamos en un mundo ultra hiperconectado, el mundo del venture capital en Latinoamérica es chiquito, en Colombia es chiquito, siempre son las mismas 100, 200 personas yendo a los mismos eventos. En Bolivia, pues, no, ahí sí no hay más que decir, pero pues va creciendo todos los días y la idea es que cuando ustedes empiecen a conocer inversionistas, estos inversionistas les van a ayudar a llegar a otro pipeline nuevo. Y lo que les decía, recompensen a los que entraron primero, a los que se atrevieron a confiar primero en ustedes y asumieron mayor riesgo con unas valoraciones más bajas que a los que entraron un poco después. Entonces, básicamente, cuando ustedes crean estos signaling, va a empezar a pasar algo y es que ya ustedes no van a tener que hacer todo el trabajo duro, sino que los van a empezar a buscar idealmente. Este es un poco cómo está construido nuestro ejército de Angels Army. Ahí está nuestro CEO Andrés Cano, ahí están inversionistas muy importantes de la región como por ejemplo Ali Yamal, ahí está Tomás, el co-founder de Mono, que fue una startup colombiana que pasó por YC, que es una cuenta de banco para pymes y startups que lo ha hecho muy bien en los últimos años. Y también está Christian Knudsen, fundador de Litio, inversionista de Pigma. Litio es una billetera de dólares digitales que también pasó por YC y pues que lo viene haciendo muy bien en temas de multimoneda e integración de pagos digitales con billeteras virtuales. Y digamos que este es un poquito como está compuesto nuestro Angels Army, y cuando ustedes entran al programa de aceleración de Pigma, que espero que cada vez más founders bolivianos pasen por él, ya tuvimos un primer equipo de founders bolivianos durante este batch, que fue el equipo de Presto, precisamente. Ustedes van a tener acceso a esta red de contactos curada, con la cual van a tener intros personalizados en la medida de lo posible, siempre y cuando los proyectos que ustedes están llevando a cabo casen con la tesis de inversión de estos inversionistas que tenemos acá. Entonces, básicamente, esta es una manera de encontrar angels. ¿Cuál es la otra forma? Ustedes me imagino que han oído la teoría de los 6 grados de separación. Estamos a 6 grados de separación de cualquier persona. Y por eso es que mi insistencia con que vengan a este tipo de eventos. Sigan viniendo, sigan creando comunidad, sigan ampliando sus redes.
ustedes no saben cuándo van a encontrar su próximo inversionista. Hay otra, digamos, fórmula mágica dentro del mundo del fundraising que es cerrar los deals rápido. Entre más ustedes se demoren cerrando los deals, esto va a ser una mala señal para inversionistas. Incluso esto no pasa solamente del lado de los founders, esto también pasa del lado, por ejemplo, de los emerging managers, los que están abriendo su primer fondo, su primer micro VC. Hay algunos que empiezan a abrir ese fondo y dicen voy a levantar $500,000 o $1 millón o $5 millones para mi primer fondo. Pasa que se demoran abriendo este fondo un año y medio, 2 años, no terminan abriendo nada y pues básicamente esto desincentiva a inversionistas de riesgo a invertir tanto en fondos de venture capital como en proyectos de fundraising de founders que están levantando su ronda pre-seed. Entonces, este es mi punto con el FOMO. El FOMO, Fear of Missing Out, ¿ustedes cómo crean ese FOMO y por qué es importante el FOMO? Pues básicamente el FOMO es una señal para decirle al mercado, invierta ya que se va a perder la oportunidad de su vida, básicamente. ¿Cómo se construye ese FOMO? Ejecutando con velocidad, creando una narrativa muy buena de storytelling que les permita a ustedes llegar de manera asertiva a esos inversionistas, volviéndose unas máquinas de ventas, porque obviamente el fundraising es importante, pero las ventas son igual o el doble de importantes para construir compañías sostenibles, pero eso es una conversación para otro día. Y por último, cultivar relaciones. Digamos que el objetivo es imprimirle a la gente que básicamente transmitirles esa visión del mundo que ustedes tienen, que ellos crean en lo que ustedes creen, eso es súper importante. Digamos que ya cerrando ahí, hay 2 fases del fundraising y es la primera afilar el hacha y la segunda cortar el árbol, básicamente. Y yo personalmente creo que deberían pasar más tiempo afilando el hacha que cortando el árbol, porque en la medida en que ustedes tengan una preparación mucho mayor, un due diligence mucho mayor, no van a tener ningún hueco a la hora de sentarse con un inversionista, mostrarle que todo está en orden en su compañía y cerrar esos cheques. Entonces, al principio hay que construir credibilidad. ¿Cómo se construye esa credibilidad? Empezando a crear conexiones, creando la narrativa alrededor de su proyecto y construyendo ese pipeline que posteriormente van a poder cerrar. Cuando ya empiezan en modo fundraising, ahí sí empiezan a enviar las intros, empiezan a enviar los decks, empiezan a tener los encuentros iniciales con estos inversionistas y finalmente ciérrenlos tal cual como si fuera una venta consultiva. Esto no es más que eso, tómense el proceso de fundraising como una venta consultiva. ¿Qué tienen que hacer ustedes antes de empezar ese fundraising? Si ustedes no cumplen con estas 5 características, tómense el tiempo de hacerlo bien. Entonces, primero, tener un cap table limpio. ¿Qué quiere decir esto? No estén muy diluidos. Como para tener un benchmark de la industria, uno no debería estar diluido más del 50% para llegar a una serie A. ¿Por qué? Esto simplemente no es atractivo para los VCs. Pasa mucho que en Colombia pasa mucho, estoy seguro de que en Latinoamérica pasa mucho. Al principio uno necesitado de capital puede vender el 30 al 50% de la industria por de la compañía por $25,000. Esto es una pésima práctica, porque claro, sí, esto les va a dar liquidez, pero les va a dar liquidez ¿para cuánto? Para 6 meses y luego se ponen a levantar una ronda más grande y esto es una pésima señal tanto para ángeles como para VCs, porque lo que ellos van a decir básicamente es esto es un dirty cap table, no me interesa invertir acá porque ya está demasiado diluido el founder. Consolidar una estructura legal sólida. Ayer mi compañero Nicolás Cruz les pudo hablar de esto en detalle. Si ustedes quieren empezar a levantar capital de inversionistas extranjeros, deben incorporarse en Estados Unidos y pues para eso tienen ahí a nuestro aliado de confianza, Filo Legal. Deben tener mentalidad pre-revenue. También deben construir ese momentum, que es básicamente hacer todo lo que les he dicho. Y por último deben estar conscientes de que esto es un trabajo de tiempo completo, 24/7. Van a estar contactando personas para citas, reuniéndose con personas.
tengan en mente de que de 100 reuniones probablemente 90 les van a decir no y esas 10 que les quedan van a tener que seguir haciendo un seguimiento muy fuerte para cerrarlos, pero pues nadie dijo que esto era fácil. También tienen que tener en cuenta básicamente que fundraising no es fundraising, sino reclutar, por extraño que suene. Y para este reclutamiento ustedes tienen que tener más o menos un pipeline de 3-1, es decir, por cada spot que ustedes tengan en su cap table libre, ustedes deberían tener 3 o más opcionados para esa parte de su cap table. Entonces, conozcan a más de 30 personas que puedan invertir en su ronda triple F, más de 50 ángeles inversionistas, más de 20 founders de los cuales puedan aprender a levantar capital y que puedan estar interesados en invertir en su startup. Más de 15 VCs. En Latinoamérica en este momento hay unos 70 fondos de Venture Capital activos invirtiendo. Entonces, pues obviamente hay unos que tienen unas tesis muy específicas, pero en realidad el objetivo acá es conocer a la mayor cantidad de VCs posibles y diversifiquen en áreas, expertise y geografía. Tener claro por qué están levantando capital y finalmente preparar todos los materiales que son el deck, el memo, el data room, el CRM y finalmente una sección de preguntas frecuentes. Como les comentaba, el fundraising es reclutar y ya les voy a comentar por qué. Primero porque ustedes tienen que, de nuevo hoy sobre lo mismo, impregnar a la gente, contagiarla sobre su visión del mundo. Y segundo, porque cuando ustedes lo ven como un reclutamiento, se les va a hacer mucho más fácil el proceso. Acá les traigo un ejemplo. Supongamos que ustedes están levantando $1 millón en una ronda pre-seed a una valoración pre-money de $5 millones. Cuando ustedes dicen voy a levantar $1 millón, eso se puede sentir como un reto imposible. Entonces, ¿cómo pueden dividir ustedes ese $1 millón? Primero, con un lead investor de parte de un venture capital que les invierta unos $400,000. Segundo, con 2 VCs que les inviertan alrededor de $300,000 y el resto lo llenan con 8 ángeles. Así básicamente ustedes no van a pensar, pucha, me tengo que conseguir $1 millón, sino me tengo que conseguir 11 inversionistas. Entonces, básicamente esa es la mentalidad de reclutamiento para que se les haga más fácil el proceso. Y pues finalmente ya esto es lo que les quiero dejar para terminar, que es, quiero que se lleven estas 3 cosas. La primera, densidad de calendario. Este proceso de fundraising es una venta consultiva. Tengan muchas citas, tengan muchas reuniones, anoten todo durante el proceso, aprendan sobre sus errores y sobre todo sigan teniendo citas para cerrar esos cheques. Segundo, asistan a estos eventos, amplíen sus probabilidades de nutrir ese pipeline y de encontrar a su próximo inversionista. Y finalmente, sigan construyendo ese momentum capital en el que anuncien al mundo que ustedes están construyendo algo muy grande y que probablemente esas personas que no están invirtiendo se están perdiendo de algo muy grande. Eso es todo. Si quieren anotan mi correo y les puedo hacer llegar esta presentación. Podemos conectar por link.